Y básicamente vamos a tocar hoy dos grandes temas, ¿sí? Primer tema, el tema orientado a reconectar con algo que veníamos hablando en la sección anterior de los sesgos, ¿ok? De los sesgos que se presentan a veces en los contextos organizacionales. Entonces tenemos que reconectar con eso para poder después pasar a una segunda parte de nuestra sesión de hoy de tips prácticos para que usemos o desarrollemos evaluaciones o pruebas idealmente libres de prejuicios o libres de sesgos. Van a ser los dos grandes bloques. Y en la mitad de esos dos bloques, les vamos a invitar a que tengamos un espacio corto de conversación para que nos compartan ustedes cómo hoy en sus empresas miden el talento, cómo mides el talento en tu empresa hoy. Entonces, en el marco de esos dos temas, en la mitad, haremos o abriremos un corto espacio de conversación ideal desde ahorita y ojalá todas y todos puedan participar con sus ideas que nos aportan a todos en un aprendizaje colectivo. Entonces vamos a arrancar con el primer punto, sesgos reales, sesgos que ocurren en los contextos organizacionales. Y estos sesgos, como ya les comentaba, quizá los estuvimos viendo en la sesión pasada brevemente, pero aquí lo vamos a retomar y les vamos a proponer quizá que al final del espacio de hoy hagamos un pequeño ejercicio práctico. Ya ahorita les indico en qué consiste. Entonces, esos sesgos, pues cuando hablamos de sesgos, mejor dicho, en primer lugar también recordemos o realineémonos o reconectemos con la definición de sesgo. Aquí aparece una definición de sesgo que pues hemos hablado que puede sernos útil para lo que hablamos en este espacio del día de hoy. Entonces, un sesgo puede entenderse como una actitud que nosotros tenemos, ¿sí? Es decir, una disposición de ánimo nos da más disposición hacia una persona o hacia alguna cosa. Por lo tanto, ahí hay una actitud favorable o no tan favorable respecto a alguna persona, algún tema, o bien puede ser una idea común, un estereotipo sobre algo. Y esa idea común o esa actitud nos puede influenciar o puede influir en nuestras percepciones, en nuestros actos y en nuestras capacidades de decisión. Y como lo hablábamos en la sesión anterior, eso es natural. Todos los seres humanos tenemos sesgos, lo identifiquemos o no, seamos conscientes o no, porque pues, los sesgos como estereotipos o como actitudes generalmente están influenciados por nuestra crianza, por nuestro contexto sociocultural, por las ideas o creencias que tenemos desde nuestra perspectiva profesional o laboral, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, recordar la definición de sesgo y en segundo lugar, también mencionar que el concepto de sesgo no es algo negativo per se, ni tampoco es algo que solamente tengan algunas personas que de pronto tienen una mala intención hacia otras personas. Es algo, reitero, natural por la misma forma como funciona nuestro cerebro para entender la realidad. ¿Ok? Entonces, sobre esta base de definición, vamos a recordar también algunos sesgos reales que vimos en la sesión pasada, pero que es importante que hoy los retomemos. ¿Ok? Entonces, hablábamos, por ejemplo, del sesgo de afinidad. ¿Sí? Un sesgo de afinidad es una predilección por quien más se nos parece. Entonces, puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de ciertos estilos de liderazgo, cuando de pronto yo no soy muy consciente y quizá prefiero a algunos colaboradores porque tienen una forma de ver la ejecución de los objetivos o los retos similar a la mía. Entonces tengo una predilección porque hay una cercanía de pronto, en este caso, cognitiva o mental sobre cómo abordar algo. O tengo un sesgo de afinidad porque alguien tiene una predilección por mi equipo de fútbol preferido. Entonces tengo un sesgo y eso reitero que no es un pecado, simplemente es un tipo de sesgo natural. El segundo tipo de sesgo que hablamos fue el efecto halo y es generalizar cualidades de alguien por su pasado. Es una persona que hizo algo muy bien o de pronto tuvo una equivocación reciente en mi equipo, en mi área, y yo ya puedo generalizar que a futuro quizás esa persona va a comportarse similar. Y esos efectos halos a veces ocurren o más bien, voy a decirlo de otra forma, el efecto halo es muy importante mitigarlo en los momentos de las evaluaciones de desempeño en HR que hacemos en HR. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hacemos las evaluaciones de desempeño al final de año o al comienzo del año sobre el año anterior, las personas, los líderes, a veces tenemos un halo sobre lo último que ocurrió con la persona en el último trimestre del año o en el último cierre del año o al comienzo del año. Y podemos dejarnos sesgar por esa última visión para hablar del comportamiento de la persona generalizado hacia el pasado durante toda la vigencia anterior o de pronto pensándolo así. Entonces es muy importante tener en cuenta el efecto halo.
Sesgo de percepción, suposiciones que tenemos a veces sobre grupos que a nivel general que dificultan ser imparcial al considerar un individuo. Entonces, si yo tengo una suposición de que todas las personas que son aficionadas a un equipo deportivo de X deporte, si tengo una suposición general sobre la globalidad de ese tipo de personas aficionadas a un equipo, puede ser que cuando yo encuentre una en particular, ya esté sesgado por una visión grupal. Y ahí es muy importante no dejarse sesgar por esos temas de percepción grupal. Y no solamente estoy hablando del contexto deportivo. Entonces, suposiciones sobre, por ejemplo, grupos de personas de ciertos roles profesionales o de ciertas carreras o formaciones profesionales, o sobre cierto grupo religioso, o etcétera, etcétera, o sobre cierto grupo demográfico, etcétera, etcétera, ¿ok? El siguiente es sesgo de confirmación. Entonces, el sesgo que se orienta a apoyarse en argumentos para confirmar mi percepción o nuestra percepción y omitir lo que no evidencie o lo que me evidencie lo contrario. Entonces, a veces, si yo tengo una encuesta que quiero hacer y en la encuesta, pues veo que los datos me están riéndose en mi cara, como se dice coloquialmente, mostrándome algo diferente a lo que yo creía en mi hipótesis, pues a veces puedo tender, porque me incomoda ver esa potencial situación, sesgo mi orientación solamente a considerar los aspectos que están cercanos a lo que yo tenía como hipótesis inicial y descartarlo. Y finalmente, perdón, pensamiento de grupo, priorizar la conformidad, armonía con un grupo, pese a que esto implique tomar decisiones equivocadas. Entonces puede ser que yo no creo que esté bien que tomemos una decisión que puede rayar en lo ético con una persona o con un proveedor o con un cliente, pero grupalmente en mi equipo de trabajo creemos que es lo mejor y si yo tomo una decisión o hablo diferente a eso, puede ser que mi equipo me esté, digamos, un poco excluyendo y por no quererme sentir excluido, acepto ese tipo de circunstancias. ¿Ok? Ahí están algunos de los sesgos reales que nos ocurren y son tan reales que pues evidentemente existen hasta pruebas en el mercado, algunas abiertas, algunas más cerradas, que nos ayudan a identificar si en mi equipo o yo mismo quizá tenemos alguna orientación o sesgo hacia algunas particularidades. Porque no solamente son este tipo de sesgos, pueden haber sesgos orientados a la edad, por ejemplo, algún aspecto demográfico, a la edad, a la raza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para esto, les queremos compartir algo que vamos a hacer al final de este espacio. No lo vamos a hacer ahorita, simplemente lo voy a adelantar. Y es que un aliado que tenemos en UBITS es Harvard, es un gran aliado que tenemos en UBITS, pues tiene en su repositorio de recursos un test que está relativamente cercano a esto que estamos hablando, que se llama el TAI, Test de Asociación Implícita. Y el TAI mide actitudes y creencias implícitas de las personas, que a veces nosotros o no lo informamos o no queremos aceptarlo porque no queremos hacerlo por nuestra voluntad o porque a veces ni sabemos, porque no las conocemos. Quizá no nos damos cuenta que en nuestras interacciones a veces tenemos sesgos hacia algún lado. Entonces, los quiero invitar más adelante, ahorita no lo vamos a hacer, pero los quiero invitar más adelante a que de pronto exploremos este test que está abierto y es un test que hace parte de una investigación gigante que ha venido haciendo Harvard, que es uno de nuestros grandes aliados en UBITS, que ha venido haciendo durante muchos años y recopilando esta información sobre estas asociaciones implícitas que tenemos a veces los seres humanos. ¿Ok? Entonces vamos a dejar un poquito en el parqueadero, vamos a dejar un momentico acá este tema quieto, luego lo retomaremos porque quiero entonces ya abrir una pequeña sesión de conversación con ustedes. Y esa sesión de conversación corta que vamos a tener para poder terminar con la segunda parte de la explicación de hoy es cómo hoy estás midiendo el talento en tu empresa. Bienvenidos los aportes que nos quieran compartir. Solo les pedimos el favor a las personas que hoy están aquí conectadas con nosotros que levanten la mano, por favor, quién nos quiere compartir hoy en su empresa cómo miden el talento. Si nos puede contar un poco de qué se trata su empresa, cuál es su negocio, no necesariamente si no lo quieren compartir o si lo desean compartir, nos dicen el nombre de la empresa, en qué país o ciudad están, ideal y un poco nos cuenten brevemente cómo hoy están midiendo el talento en su empresa. Entonces, bueno, te pido el favor, Marcela, si nos ayudas ahí dándole la palabra a las personas que están levantando la mano. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan?
Te escuchamos perfecto. Sí, yo estoy conectado desde Chile, trabajo en una mina de cobre. Acá en Chile somos aproximadamente 1.200 empleados y, Ok, y el tema de la gestión del talento lo estamos midiendo a través de una herramienta bastante simple que yo creo que la mayoría lo conoce, que es el Ninebox. Eh, ok. y en esa, y en esa eh, Y con esa herramienta estamos midiendo gerentes, superintendentes y algunos también que nosotros le llamamos jugadores claves, los key players, que son personas que puede que no tengan cargos de liderazgo hoy día, eh, pero que estamos pensando que ellos en el futuro podrían ocupar. Y ese es un dato de entrada que a nosotros nos sirve para la creación de los planes de desarrollo. Estamos Ok. recién partiendo porque hace muy poco nos compró una compañía canadiense que está implementando eso. Yo trabajaba en otras compañías mineras y en realidad tenían algo similar. No usaban el Ninebox, pero tenían sistemas similares. Eso es lo que Y les puedo. una pregunta, Sí, Luis, y gracias por compartirnos esto que nos dices, porque efectivamente el Linebox es una herramienta muy usada en gestión humana o en recursos humanos para medición de talento. Quiero hacerte una pregunta. El Linebox es una estructura matricial que tiene dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. En tu empresa, ¿qué aparece en cada uno de los ejes? Generalmente se mide, generalmente no únicamente miden desempeño en un eje o los resultados de la persona en sus objetivos y en el otro eje se mide el potencial de la persona. ¿Cómo lo miden en tu empresa, Luis? tal cual, como tú lo estás mencionando, desempeño y potencial. Y en el, Ok, en el último, ¿cierto? En el rincón derecho arriba es donde están los número uno que son los futuros talentos, que es donde a muchos les gustaría estar. La mayoría no está ok. ahí, pero sí, usamos esa nomenclatura. Ahora, ojo que eh, acá, obviamente, al ser una empresa productora de cobre que tiene procesos, la mayoría con los que yo me relaciono son ingenieros. Igual le hace Ajá, ruido el Ninebox, hay que decir, ok, porque encuentran que tiene una patita de subjetividad más o subjetividad. menos alta y no es tan exacta como les gusta a ellos que sea más taxativa, pero mira, la usan igual. Genera harta discusión, sí, porque tiene que ver con el tema de la percepción. De acuerdo. Pero sí, es la herramienta más. Ahora, ¿qué otra cosa encontramos? Disculpe que me alargue. También era que si yo me pongo a buscar la plantilla del Ninebox, me voy a Ujú. encontrar con un montón de traducciones. Probablemente por eso me preguntaste también y de Sí, sí lo adaptaciones. sé. Entonces, en algunos lados, no sé, sale como el as, el nudo, en otros sale, no sé, la vaca lechera y Ajá. distintas. O distintos títulos, y eso el que nosotros nos llegó traducido al español desde Canadá. Nosotros consideramos que no era necesario, pero algunas palabras nos hacían ruido. Pero bueno, no, Vale. no, yo la busqué en internet y me encontré como tantas páginas donde salía en la inbox, me encontré con tantas versiones. Sí, eso que mencionas es muy importante y muchas gracias por compartirnos, Luis. Voy a mencionar como dos cosas de lo que Luis nos ha compartido que es súper clave. Uno, efectivamente va a empezar por lo último, las etiquetas de cada cuadrante del Linebox, porque como se configuran en rangos de 3 en el eje horizontal y 3 en el eje vertical, entonces queda una malla de 9 posiciones. Por cierto, justamente ese es uno de nuestros productos en Ubits para la gestión del talento que tenemos ya en desarrollo en nuestra plataforma. eh, Esas etiquetas tienen que ser consonantes con la cultura, no, no tienen que ser, o podrían o deberían ser consonantes con la cultura organizacional, porque puede ser que un cuadrante yo lo llamo mal desempeño o pobre desempeño y el concepto de la palabra pobre en una connotación cultural de una organización puede ser peyorativa o puede ser algo muy delicado mencionarlo de esa manera. Mientras que en otro contexto sociocultural u organizacional no hay problema con eso. Y eso a veces nos pasa mucho en nuestras culturas anglosajonas y nuestras culturas latinas, que a veces los términos pueden ser un poco diferentes y debemos cuidar. Eso por un lado. Y en segundo lugar, algo que menciona también Luis, sobre el eje del potencial, súper importante también considerar que cuando hablamos del potencial, en ese tipo de herramientas como el Linebox, es un potencial para hacer o desarrollar la función o el rol.
¿Por qué aclaro eso? Porque a veces uno dice, Jessy o Marcela o cualquier persona tiene potencial. Todos los seres humanos tenemos potencial para muchas cosas, ¿sí? Podemos tener potencial para ser cantantes, artistas, o tenemos potencial para ser presidentes de una empresa, o potencial para ser un especialista en un tema. Claro, pero tenemos que acotar hacia qué nos referimos con el potencial. Si orientamos el potencial para una visión de un rol que hoy la persona está ejecutando o pensamos que puede ejecutar, pues acotamos mucho mejor eso. Y finalmente, y nuevamente gracias Luis por tu aporte, lo que mencionaste, también trabajé durante muchos años, como casi 11 años en la industria de energía en Colombia, el sector petrolero, y pasaba algo muy similar. Lograr mitigar quizá esa inquietud que les da a las personas más orientadas a ciencias duras o ingenierías, de, ok, pero aquí realmente esto sí está siendo objetivo. Entonces, aquí es donde nuevamente juega algo muy importante que hablamos en la sesión anterior, la posibilidad de equilibrar herramientas que pueden tener una conceptualización de percepción, que son útiles y son válidas, no por ser basadas en percepción no son negativas, pero equilibrarlas o complementarlas con herramientas basadas en evidencia. Y de esa manera el Ninebox es un buen ejemplo, una herramienta que puede tener una orientación hacia quizá medición de la percepción y una herramienta orientada hacia, o un eje, perdón, orientado un poco más hacia la evidencia. ¿Ok? Muchas gracias a Luis en Chile, un abrazo Chile, a todas las personas de tu empresa. Vamos a continuar, si les parece. No sé si Marce me dice si hay alguna otra persona que ha levantado la mano, y si la hay, bien, y si no, continuamos. Creo que no vi No, por ahora ninguna para poder continuar. no hay más. Vale, Continúa. entonces vamos a continuar. Igual ahorita más adelante vamos a abrir nuevamente otros espacios si quieren compartir, o por el chat, bienvenido también. Aquí internamente vamos recopilando sus preguntas o sus dudas o sus aportes y los trabajaremos más adelante. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a pasarnos a la segunda parte. Entonces ya recordamos un poco los sesgos. Ahora algunos tips o recomendaciones para que podamos crear o evaluar o crear o usar, perdón, evaluaciones que mitiguen estos sesgos, ¿sí? O prejuicios, como a veces también lo podemos llamar. ¿Listo? Entonces, una de las maneras para lograr esto, una recomendación que les damos es poco consonante con lo que hablábamos hace un momento con Luis, y es equilibrar este tipo de pruebas basadas en evidencias con pruebas basadas en percepción. Entonces, para mitigar estos sesgos, pues las recomendaciones ojalá puedan construir y o usar pruebas basadas en evidencias, con diseños centrados en evidencias. ¿Por qué? Porque nos ayuda a un poco a ser más neutrales u objetivos en el momento de evaluar. ¿Y qué significa eso? Pues hacer uso de conocimiento, de construcción de pruebas, diseño centrado en evidencia, se llama, es el nombre que normalmente se le da a esto. ¿Y eso qué significa? Cuando yo hago una prueba basada en evidencias o siguiendo un diseño basado en evidencias, generalmente yo establezco unas inferencias, defino unas inferencias. ¿Ok? Entonces, cuando hablo de definir unas inferencias, significa que yo parto de una base conceptual o teórica de lo que quiero medir. Que quiero medir en una persona su nivel de empoderamiento como líder. ¿Ok? Entonces, voy a crear una base teórica o conceptual sobre qué significa empoderar desde el liderazgo. Porque puede ser que para cada uno de ustedes el concepto de empoderamiento puede ser diferente. Entonces, tenemos que llegar a un punto base de inferencia, sobre qué base yo me voy a parar para luego establecer si la persona sí o no tiene X nivel de empoderamiento desde el liderazgo. Una vez defino o tengo esa base, ¿sí? Yo empiezo a establecer una serie de definiciones respecto a cómo yo puedo observar sobre esa base conceptual si la persona realmente empodera o no. Entonces, nuevamente es muy importante tener el marco de referencia, o sea, el modelo teórico conceptual, porque sobre ese modelo es que yo establezco qué significa evidenciar el empoderamiento. Entonces, establezco esas observaciones, luego conecto o establezco algunas situaciones en el ámbito de la organización que puedan evidenciar esa observación. Es decir, si yo parto de una idea, de un modelo teórico, un modelo conceptual de lo que significa empoderar en el liderazgo, establezco qué se puede observar. Entonces puedo observar que parte del empoderamiento tiene que ver con el lenguaje que usa el líder. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué situaciones yo puedo ver de un lenguaje empoderador? Establezco un conjunto de situaciones
y hago un encadenamiento de razonamiento que conecte todo lo anterior. Obviamente aquí lo estoy sobresimplificando, pero un poco aquí es para acercarnos a entender el concepto de diseño centrado en evidencias. ¿Esto cómo se ve en la práctica? ¿Ok? ¿Cómo vemos este diseño centrado en evidencias en la práctica? Entonces, nuevamente, siguiendo como el mismo patrón que acabo de mencionar. La recomendación que les hacemos es que ojalá las pruebas que ustedes usen o construyan, que estén centradas en evidencia, partan de un modelo teórico. ¿Qué significa eso? Es decir, que hay una explicación de la base de la prueba, de la base conceptual de la prueba, de lo que se quiere evaluar, que se explique qué se quiere evaluar, donde se hable, por ejemplo, de qué dimensiones se quieren evaluar de eso que he dicho que quiero evaluar. El empoderamiento en el liderazgo, ¿ok? La colaboración en el trabajo en equipo. Quiero evaluar eso, ¿ok? ¿Sobre qué base conceptual me voy a parar para hacer eso? ¿Sí? Y ese concepto de trabajo en equipo o colaboración, ¿qué variables o elementos yo voy a medir o quiero medir sobre ese modelo teórico? ¿Ok? Y eso es muy importante porque sobre esa base es que luego yo voy a interpretar los resultados de las pruebas. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo de eso. ¿Listo? Ahora, una vez yo tengo el modelo teórico, ya sobre ese modelo teórico yo empiezo a crear un banco de ítems o preguntas. Ítems, preguntas, vamos a asumirlo como algo, digamos, sinónimo. Cuando hablamos de ítems nos referimos a las preguntas con sus opciones de respuesta, algunas correctas, algunas distractores, y esas opciones de respuesta que estén orientadas hacia cuál elemento de trabajo en equipo, según el modelo teórico, le va a apuntar. Eso es la dimensión, a lo que se refiere ahí con la dimensión. ¿Ok? Yo creo un banco de preguntas y yo digo, estas preguntas van a evaluar el trabajo en equipo. Pero como el trabajo en equipo es tan amplio, voy a partir de este modelo teórico sobre lo que significa trabajo en equipo y como trabajo en equipo sobre este modelo teórico tiene varias variables o dimensiones, voy a tomar unas preguntas para evaluar estas variables, otras para estas y otras para estas. Y ese proceso de construcción, pues no solamente implica escribir preguntas y respuestas, eh, como se dice coloquialmente, un poco a lo loco, sino implica contar, ojalá, con expertos en estos temas que nos ayuden a construir, internos o externos. Y posteriormente establecer, ahorita vamos a ver un ejemplo también de este banco de ítems, y posteriormente hacer un proceso de validación interna y externa, idealmente, con expertos en la materia, ¿sí? Tanto del marco teórico como de los ítems. ¿A nivel de qué? ¿Qué valida? ¿Qué se valida ahí? Las recomendaciones que hacemos nosotros de lo que deberían chequear o en los procesos de construcción interna, tener claro en validación. Coherencia, claridad, relevancia, suficiencia, unicidad, complejidad, independencia. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Y por último, hacer pilotaje de la prueba, es decir, correr la prueba, a liberarla en una población de control para que miremos cómo se comporta la prueba, cómo las personas la van resolviendo y a medida de eso, con apoyo de herramientas psicométricas y estadísticas, establecer el nivel de confiabilidad y validez de la prueba, establecer tablas de resultados y obviamente establecer métricas que nos ayuden a continuamente mejorar la prueba. Una prueba no es estática, una prueba siempre es dinámica, de este tipo, pruebas psicométricas basadas en evidencia, ¿ok? Siempre se puede mejorar sobre la base de las respuestas que van a ocurrir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo este proceso les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que estoy hablando. Voy a mostrar acá nuevamente mi pantalla. Entonces, deben estar viendo ahora otra vista, otra ventana diferente a la presentación en este momento. Esto que están viendo es un marco conceptual, ¿sí? Que es lo que primero que vimos. Eso es un ejemplo, simplemente. Marco conceptual de una prueba asociada a empatía cognitiva de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es muy amplia y uno de sus elementos puede estar asociado a la empatía. Y dentro de la empatía hay muchos tipos de empatía. Entonces, ¿cómo yo me baso, digamos, de la generalidad de la inteligencia emocional para establecer una prueba un poco más concreta? Entonces, este es un ejemplo, reitero. Entonces yo delimito el concepto. ¿Qué quiero medir? Ok, vamos a partir, por ejemplo, del modelo teórico de inteligencia emocional de Goleman o de otros autores. Hago un repaso, una revisión del concepto en la literatura a nivel mundial. Establezco o selecciono cuál modelo es el que yo considero que para mi organización de pronto es más cercano para los fines de medición, es más coherente, aparte que es un modelo muy estudiado, muy respetado,
muy publicado, muy debatido, entonces hay como una comunidad académica que un poco avala mi modelo teórico porque lo han discutido a nivel en este ejemplo que estamos hablando de empatía. Reviso bajo ese modelo teórico, en este caso, en el ejemplo que estamos hablando acá de estos autores, cuáles variables o dimensiones conforman la empatía, y ahí encuentro que hay como dos tipos, cognitiva y afectiva, y sobre eso hago también una revisión. ¿Y quién ha criticado este modelo? ¿Qué críticas se le han hecho? ¿Por qué sí funciona o por qué de pronto no funciona? Todo este proceso es un proceso muy juicioso, cuidadoso de construcción de un modelo conceptual. Estoy pasándomelo simplemente para que vean un ejemplo de lo que implica construir esto, ¿sí? Diferenciar de otros conceptos similares, también hace parte del modelo teórico, y así finalmente llegar a un modelo propuesto, ¿ok? De lo que significa la empatía, yo me voy a quedar con esto y lo voy a describir, y esto es lo que significa la empatía. Para fines de la prueba, la vamos a medir de esta manera, y cuando una persona saque buen puntaje en la prueba, va a significar esto y va a significar lo. ¿Ok? Este es un ejemplo. Ahora, un breve ejemplo de un banco de ítems. Aquí, y si ustedes se dan cuenta, es un Word, es un Excel, etcétera. O sea, no tiene que estar necesariamente construido en una plataforma hipertecnológica. Idealmente que lo sea, pero pues si no, esto es otro ejemplo. Entonces, un banco de ítems es un conjunto de filas en un archivo donde yo establezco un enunciado, ¿sí? Con opciones de respuesta, una correcta, incorrectas, y ahí voy asignando para cada opción, para cada ítem o cada fila, a cuál elemento de la prueba, en este caso a empatía cognitiva, desde la dimensión o variable, cuál es la que yo estoy asociando esta pregunta. ¿Ok? Simplemente con esto quería mostrar un breve ejemplo de lo que estábamos hablando hace un momento de las recomendaciones. Ahora, para cerrar esta segunda parte y nuevamente ahorita abrir un espacio de compartir, de interactuar con ustedes. Eh, cuando yo aplico estas recomendaciones, como les mencioné hace un momento, idealmente debo validar, ¿sí? Y ojalá, si yo construyo la prueba o me apoyo en una persona, un conjunto de personas que la construye, ojalá la validación no la hagan las mismas personas que construyen las pruebas. Idealmente, deberíamos garantizar que las pruebas sean validadas por otros expertos diferentes u otras expertas diferentes. Y eso nos ayuda a garantizar mucha más validez, porque no hay un sesgo. Porque si yo construí la prueba y luego yo mismo me la voy a validar, muy posiblemente voy a caer en un sesgo, ¿sí? De confirmación, de querer como acomodar hacia donde yo creo que es mi hipótesis principal. Cuando se la pasa a un tercero que no tiene nada que ver, que no está influenciado, que nunca vio cómo era la prueba, pero que sí sabe lo que significa empatía, por ejemplo, trabaja empatía, tiene fundamentos, estudios, etcétera, pues evidentemente nos puede dar un concepto mucho más objetivo. ¿Y qué validamos ahí? Nuestras recomendaciones al respecto. Validamos, por ejemplo, estos 6 elementos. ¿O qué deberíamos validar por cada pregunta o por cada ítem? ¿Qué deberíamos validar? Coherencia local. ¿Qué significa eso? La pregunta, el ítem, tiene una respuesta completamente correcta y otras completamente incorrectas. Eso lo tenemos que validar porque si yo las opciones de respuesta todas son muy parecidas y todas pueden ser correctas, pues voy a dificultar que la respuesta que me dé la persona que aplique la prueba sea como la apropiada. Coherencia global. La pregunta o el ítem evidencia una relación lógica y consecuente con lo que se evalúa. Es decir, esta pregunta realmente cuando yo la miro objetivamente o la valido, sí tiene que ver con empatía, o de pronto está hablando de otra cosa diferente, de asertividad, que es algo diferente a la empatía, no es lo mismo. Y por eso el modelo conceptual es muy importante que lo establezcamos bien y que ojalá sea un modelo conceptual válido, que sea estudiado. Nosotros en UBITS, por ejemplo, lo que hacemos es que con expertas psicómetras y con expertos en la materia, buscamos con apoyo de tecnología y con apoyo de software que tiene inteligencia artificial, buscamos toda una serie de acervos de conocimiento sobre, por ejemplo, empatía y encontramos cuáles son las teorías o modelos más sólidos y más estudiados. Y sobre eso construimos las pruebas. ¿Ok? Claridad. El ítem o la pregunta está expresada de una forma precisa, no tiene ambigüedades, su significado es comprensible. Complejidad. Para llegar a la respuesta correcta, la persona lo hace fácilmente, simplemente desde memoria, simplemente sin saber mucho, encuentra la respuesta fácilmente, la correcta. Si es eso así, es porque la prueba realmente no tiene un nivel de complejidad cognitiva suficiente. Finalmente, independencia.
todas las opciones de respuesta tienen que sustentarse sobre el criterio de verdad. ¿Cuál es el criterio de verdad establecido? El modelo. O sea, yo no voy a poder, un ítem, hablar de un modelo de inteligencia emocional, empatía de un autor diferente. ¿Por qué? Porque ahí estoy descontextualizando esa pregunta sobre la base teórica que utilicé. Y finalmente, suficiencia es si las preguntas suficientemente evalúan a la luz del marco conceptual lo que quiero. Todos estos ítems, una vez son validados, ya hay obviamente un proceso de validación y se llega a un consenso entre el constructor y el validador. Ahí ya se puede decir que podemos avanzar con la prueba para aplicarla o usar. ¿Listo? Entonces, ya con esto estamos como cerrando la segunda parte de esta explicación de hoy. Obviamente nos queda mucho tiempo todavía porque claramente hoy, como mencionó Marcela al comienzo, hoy es un formato un poco diferente, un poco más interactivo, tipo workshop, ¿sí? Entonces ahorita vamos a abrir un nuevo espacio para que usemos o conversemos o preguntemos o aportemos sobre estos temas, sobre cómo estamos evaluando el talento. Si tienen alguna pregunta, bienvenida. Los invitamos a que si no quieren hacerla directamente levantando la mano para darles el uso de la palabra por el micrófono, lo hagan por el chat de la sala. Si lo quieren hacer directamente, por favor, bienvenido, lo hagan. Porque tenemos una propuesta para ustedes y esto es un regalo, entre comillas, que queremos hacerles a ustedes. Si lo desean, nosotros vamos a tener, por estos 2 días, por hoy y mañana, vamos a tener abierta una prueba diagnóstica de pensamiento crítico para resolución de problemas, nosotros desde UBITS. Es una prueba que les puede tardar aproximadamente 40 minutos en hacerla, ¿sí? Ahorita les compartimos por el chat de la sala el enlace para que, por favor, si lo desean ustedes hacer, sin ningún compromiso, lo pueden hacer esta prueba y si quieren compartirlo al interior de su organización y reenviarle el link a otras personas al interior de su organización, lo pueden hacer también sin ningún problema. Va a ser una prueba que vamos a tener abierta por 2 días. Tarda aproximadamente 40 minutos la prueba y arroja unos resultados sobre qué tan el nivel de la habilidad de la persona respecto a el pensamiento crítico para la resolución de problemas. Para quienes contesten esta prueba, a sus correos electrónicos que registren en el formulario, les llegará un resultado de la prueba a sus correos sin ningún costo. Simplemente esto lo hacemos con todo el gusto también para que nos sigan acompañando. Esta es la segunda sesión de esta nueva temporada. Continuaremos y de paso aprovecho para invitarlos a todos y a todas a las próximas sesiones que vienen de Skill, que ya vendrán en el mes de marzo, para que también continuemos en este avance de el desarrollo del talento basado en datos. ¿Ok? Entonces ya ahorita les vamos a compartir este link, este enlace para que lo puedan usar. Tienen entre hoy y mañana, no lo vamos a hacer porque dura 40 minutos, no lo vamos a hacer en esta sesión, pero ya se los compartimos. Para cerrar y abrir ahorita un espacio nuevamente interactivo, alguna bibliografía recomendada que les podemos hoy también sugerir. Hay unos estándares internacionales para creación de pruebas por ejemplo, de la Asociación Americana de Psicología o de la Comisión Internacional de Test, son los dos primeros, o algunos otros libros o guías que están basadas o orientadas hacia el diseño centrado en evidencias de pruebas, pues algunos ejemplos recomendados que lo puedan ustedes utilizar. ¿Ok? Entonces, les había dicho al principio que tenemos un gran aliado que es Harvard y que Harvard tiene una prueba muy interesante digamos, abierta hacia el público en general. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero nuevamente, quiero abrir el micrófono unos minutos por si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, por favor, háganoslo saber. Si quieren levantando la mano o me ayuda Marcela si de pronto en el chat de la sala alguna persona ha escrito alguna pregunta o tiene algún aporte, por favor me puedes decir para compartirlo o para responderla. Abrimos el micrófono para que lo hagan quienes quieran escribirlo o quienes quieran hablar. ¿Hay alguna pregunta, Marce? ¿Algún comentario en el chat? Ángela preguntó hace ya un ratico, el insumo para medir desempeño es la evaluación de desempeño, pero ¿cuál es el insumo para medir el potencial? Wow, una muy interesante pregunta. ¿Ok? Súper valiosa. Y hay existen hasta pruebas psicométricas para medir potencial. ¿Ok? O sea, hay, digamos, como un espectro de posibilidades. Desde un ángulo muy psicométrico sobre el potencial, hay pruebas, digamos, desarrolladas por institutos o por entidades súper que llevan muchos años desarrollándose y por lo tanto tienen ya mucha aplicabilidad. Lo que pasa es que son pruebas que miden como el potencial
muy orientado hacia algo. Entonces, potencial de asumir una posición de liderazgo, por ejemplo. Entonces, son pruebas como se mencionó ahorita, como cerradas. Voy a mencionar solamente un ejemplo. Hay una prueba que es una prueba muy famosa que desarrolló un instituto educativo de investigación, Lominger, que luego la compró una empresa muy reconocida del mundo de la consultoría. Pueden buscarla, prueba Lominger de potencial y está asociado como a temas de agilidad, de aprendizaje, agilidad, de liderazgo. Entonces, esa es una opción, pero orientada ya. Entonces, es un espectro. ¿Ok? Hacia el otro espectro ya se vuelven unas pruebas de potencial más como de percepción de los líderes sobre ciertas variables de la persona. Y ahí lo que viene es como un acuerdo interno de que como organización establezcamos qué llamamos potencial de liderazgo, tomando el mismo ejemplo. Entonces llamamos potencial de liderazgo que la persona tenga una alta orientación a adaptarse y tomar decisiones estratégicas apropiadas. ¿Verdad? Haciendo un ejemplo. Bueno, ok, eso está muy bien como nombre. Ahora, ¿eso qué significa? Abrámoslo en comportamientos evidenciables. Y luego lo que hacemos es que le pedimos a las personas, los líderes, que hagan una evaluación de percepción 360 y hablen sobre la persona que quiero evaluar. Entonces, como que den su opinión sobre estos comportamientos, cómo lo veo, cómo es el potencial de esa persona bajo, medio, alto. Entonces, hay espectros. ¿Cuál es más apropiado? Depende de tu organización, de lo que tú quieras. En algunos tú tendrás que comprar la prueba, en otros quizás la puedes desarrollar internamente. Y eso, digamos que está como en el marco de las posibilidades, pero muy valiosa tu pregunta y muy buena. ¿Hay algún otro comentario o pregunta, Marce, para resolverlo? Sí, nos están pidiendo el link de las pruebas, ya se los voy a enviar, del anterior que acaba de mencionar Yesid en el slide anterior y este de la asociación implícita, ya mismo se los comparto. Y Dale. también contarle a Ángela, aquí voy a chiviar un poquito, y es que esa pregunta que ella hizo de los insumos para medir el potencial, viene en nuestra próxima temporada de Skilled, entonces no se la pueden perder. Viene dentro de un par de meses cuando se termine esta temporada. En la siguiente temporada pues vamos a tener ese tema, vamos a profundizar un poquito en eso, para que entonces te quedes con nosotros, Ángela. Bueno, acabo de compartirles a todos el primer link, que es el link que nosotros hemos abierto aquí en Skilled para que ustedes puedan, o sus colaboradores o las personas que ustedes quieran referir este enlace, puedan tomar esta prueba de resolución de problemas con énfasis en pensamiento crítico. Como les dije, 40 minutos y ustedes pueden, pues con un correo electrónico que registren, toman la prueba, se piden unos datos demográficos asociados a la prueba y resuelven la prueba y al cabo de más o menos de 3 días hábiles, lo digo porque pues obviamente tenemos un procesamiento interno y dependiendo de la cantidad de personas que nos contesten, pues van a haber X, pueden haber muchas pruebas por resolver, por analizar. Entonces, al cabo de máximo 3 días hábiles, ustedes van a tener en su correo el que registren el resultado de la prueba, sin ningún costo, etcétera, etcétera. ¿Por qué pensamiento crítico? Ustedes dirán, pues porque hoy es una habilidad súper importante en el mundo del trabajo, ¿sí? Tener pensamiento crítico para resolución de problemas es algo que en todos los análisis y estudios internacionales, desde el World Economic Forum hasta cualquier entidad especializada en futuro del trabajo, siempre lo toman como una habilidad clave para el mercado laboral de todas las partes del mundo, obviamente. El otro enlace, ¿sí? Bueno, yo los invito a que ojalá lo hagan en un momento, ojalá hoy mismo, porque vamos a tener abierta por 2 días. El otro enlace, que es este, es lo que quería mostrarles de Harvard. ¿Ok? Pues miren, Harvard, y aquí un poco más que resolverlo, ahorita le pasamos el enlace para que si ustedes quieren lo puedan resolver. Harvard, quiero mostrarles cómo se ve esto en la realidad con un caso real, valga la redundancia, un caso de la vida. Harvard tiene online un test de asociación implícita, un test que justamente sirve para saber si yo de pronto tengo una orientación moderada o muy fuerte hacia algún tipo de elemento, digamos que ya vamos a ver cuáles elementos. Entonces, como hacia algún tipo de sesgo, ¿ok? Pero quiero que abordemos como paso a paso este ejercicio. Entonces, entro acá a Harvard, miro, ¿sí? Recuerden que Harvard es uno de nuestros grandes aliados en UBITS. Miro en Harvard y miro que me están diciendo algo, información preliminar, que esta prueba que mide, para qué me sirve, privacidad de la información. Esto es súper importante que exista en una prueba, ¿sí? O sea, que me digan, ok, sus datos van a ser usados para tal cosa, vamos a cuidarlos, ¿sí? Aquí también hay un descargo de responsabilidad, porque a veces dicen, ok, me salió un resultado que a mí no me gusta, o sea, ¿cómo así que yo estoy en un sesgo hacia allá? Poco, ok, o sea, no nos vaya a matar, no nos vaya aquí a difamar en redes, por favor. Simplemente esto es una prueba que va a parte
parte de un modelo teórico, entonces un poco de descargo de responsabilidad, hace la Universidad de Harvard al respecto y explican por qué, ¿sí? Y dicen, ok, entonces sobre esta base, ok, sobre esta base vamos a avanzar, ¿listo? Entonces esto es súper importante. Entonces acá piqué, tome un test de demostración, aquí me lo está diciendo. Decía, ok, acepto y entonces voy. Acepto y pico y voy allá. ¿Ok? Entonces miren ahora lo que me aparece. ¿Ok? Me aparece esta ventana y me dice, ok, vamos a tomar un test de demostración. Y tenemos diferentes tipos de test. Me está diciendo acá. Un test de raza, así lo llaman ellos, de edad, de peso, de sexo, diversidad sexual, tono de piel, países. Y un poco, pues depende nuevamente de yo qué quiero medir. En este caso, es un test de asociación implícita, es decir, yo hacia dónde sesgo más mi, implícitamente mi asociación hacia una raza, ¿sí? O hacia las edades, o hacia el peso, o etcétera, o hacia el género, ¿hacia dónde? ¿Sí? Entonces voy a asumir que yo quiero hacer el test de edad y voy a picar aquí en el de edad, ¿ok? Entonces me dice, ok, me va a abrir una ventana, por favor, clic para comenzar, voy a abrirlo, ¿sí? Y ahí si yo lo abro, eh, no sé si están, si al abrirlo, si están viendo nuevamente mi ventana nueva, me imagino que sí, la nueva ventana y me aparece una información que dice, ok, has elegido el test tal, este test dura 10 minutos y sigue una orientación, le digo, ok, continúo, ¿sí? Démese cuenta de todo este proceso que está antes de empezar a hacer la prueba. Y hacia aquí era donde quería llegar, porque obviamente no la vamos a resolver acá. Invito a que si quieren la pueden hacer en otro momento. Empieza a pedirme unos datos demográficos. Y esto es súper valiosísimo, ¿sí? Súper valiosísimo. ¿Por qué? Porque yo contesto que yo tengo 46 años, que vivo en Colombia, etcétera, etcétera. Bueno, que me estén preguntando ahí. Y con todos estos datos es que yo puedo después hacer correlaciones psicométricas para saber si mi prueba tiene algún tipo de dificultad en la validez o confiabilidad. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, cuando yo recojo esos datos psicométricos o demográficos, perdón, y luego una vez ejecuta la prueba, me empieza a arrojar que las personas de más de 40 años responden de una manera a mi prueba de empatía y las personas de menos de 40 años responden de otra forma, o que las personas de cierta parte del país la contestan de una manera u otra, pues se nos puede complejizar. Jessy, Ah, perdóname, te ¿vale? interrumpo. Discúlpame. Es que no estás proyectando la Espérame nueva porque creo que pantalla. no. Listo, ya, ahora sí. Excúsame, pensé que se estaba viendo. A esta pantalla era la que me Eso, refería. gracias, gracias. Gracias, Marce. Entonces, estos psicométricos me los pide antes de ejecutarla, estos demográficos, perdón, me los pide antes de ejecutar. Qué edades, bueno, etcétera. Me está preguntando algunas cosas como previas y luego más adelante me va a preguntar, ¿sí? Que yo de qué país voy a contestar, cuál es como mi nacionalidad, me va a preguntar mi rango de edad, con qué sexo biológico yo tengo, con qué tipo de género me identifico, bueno, etcétera, etcétera. Todos esos demográficos son útiles, nuevamente, como les decía, por lo que es clave, voy a dejar de compartir un momento, es clave después saber si la prueba tiene validez o no. Si ustedes se dan cuenta y si tiene algún tipo de error, entre comillas, porque dependiendo les mencionaba, de ciertas poblaciones, si está como algunas preguntas, de pronto en un país no se entiende muy bien y la contestan casi todas las respuestas mal, porque el lenguaje que uso de pronto es muy colombianizado o de pronto tiene muchos conceptos latinos y de pronto si la contesta una persona de Europa, de España, de pronto no va a entenderlo. Todo eso me puede ayudar con la psicometría después sobre la base, por ejemplo, de estas pruebas. ¿Ok? Entonces, sé que ya les habíamos compartido el link de la prueba de UBITS, igual lo vamos a aquí lo vuelvo a volver a colocar, ¿sí? Aquí acabo de colocar nuevamente la prueba de UBITS para que ustedes, si quieren, puedan tomarla durante estos 2 días que vamos a tenerla disponible. Y si quieren usar después y conocer y ojalá puedan explorar y no solamente digámoslo así, como ir a contestarla rápidamente porque sí, sino entender todo el proceso que se hace. Ahí acabo de compartir el de Harvard, el implicit, que así se llama el test de asociación implícita, que es este que estoy mostrando en esta sesión final. ¿Ok? Entonces, voy a empezar a concluir y nuevamente abrir
nuevamente, Marce, y para todos, espacios de dudas, aportes, inquietudes, bienvenidas, por favor, sobre cómo están midiendo ustedes el talento en sus organizaciones y o si tienen preguntas o dudas que queramos resolver sobre lo que estamos hablando, por favor, también bienvenidos. Entonces, nuevamente les abro el micrófono. Si tienen preguntas o comentarios sobre lo que hemos hablado o si quieren ayudarnos a compartir cómo mides el talento en tu empresa, bien. Marce, cuéntanos si hay usted una pregunta o comentario en el chat. A ver si tienen alguna pregunta extra. Pues, nuevamente, bienvenida la forma de medir el talento en sus organizaciones a la manera que sus organizaciones lo requieren. Bienvenido y la recomendación nuevamente es sopesemos siempre usar herramientas basadas en percepción o complementemos usar herramientas basadas en percepción con herramientas basadas en evidencia, ¿sí? Como por ejemplo este tipo de pruebas psicométricas, ¿sí? Es súper clave. Y como nos decía al principio de la charla, por ejemplo, el Ninebox es una herramienta súper interesante porque nos une esos dos mundos, ¿sí? Así como las mediciones 360 nos dan percepciones, que es algo muy bueno, así como las evaluaciones de desempeño sobre objetivos de resultado, OKRs o cualquier otra metodología, nos dan más una orientación a esa evidencia, lo cual es muy bueno, ¿sí? Así como las encuestas o mediciones o pulsos de clima nos dan percepciones sobre lo que ocurre en la organización, lo cual es muy bueno también, pero son percepciones o opiniones, pues sopesar también desde otra óptica un poco más basada en evidencia este tipo de mediciones. Entonces, aquí me preguntan, o aquí estoy viendo una pregunta, un par de preguntas, dice, ¿cómo relaciona estas evaluaciones con la metodología Ninebooks? Que ya la respondo, muchas gracias por la pregunta. Y dice otra, de Gaby, dice, lo último que comentaste sobre el modelo teórico nos sirve para construir las variables a medir en la evaluación de potencial. Bueno, muy buenas sus preguntas, ok. Eh, a veces, de verdad que me sorprendo del nivel de profundidad y me sorprendo favorablemente, claramente, de todas esas preguntas tan poderosas que ustedes nos comparten acá, porque evidentemente reflejan que están muy interesados en lograr medir el talento de la mejor forma en las empresas en Latinoamérica. Entonces, para la primera duda, ¿cómo relaciono estas evaluaciones con la metodología NIMBOX? Entonces, le preguntaba al principio, creo que era José, si no recuerdo mal el nombre de la persona que nos compartió el Ninebox, le preguntaba cuáles eran los ejes, ¿sí? Porque en algunas organizaciones se mide el desempeño versus el potencial, ¿sí? Pero en otras organizaciones pueden medir otras cosas, pueden medir el desempeño versus comportamientos o valores, ¿sí? O en otras organizaciones pueden medir el desempeño, generalmente el desempeño es algo muy común, ambas son muy comunes, potencial y desempeño, pero a veces se mide el desempeño, por ejemplo, versus comportamientos o valores o a veces viene el desempeño versus alguna habilidad o competencia clave que la organización esté, digamos, queriendo desarrollar. Entonces pensemos en que su organización está en un proceso de transformación digital. Estoy dando un ejemplo. Y necesitamos que toda nuestra gente desarrolle capacidades sobre digital skills o data skills, independiente de si es una persona que está en servicio al cliente o está en el área de tecnología, dependiente. Y necesitamos saber si esas personas tienen potencial para desarrollar la habilidad de análisis de datos, por tomar un ejemplo cualquiera. ¿Okay? Entonces, en ese eje vertical yo necesito muy posiblemente usar una prueba, ojalá sobre la base de evidencia y psicometría, que me ayude a medir ese potencial. Ahí, Elvira, que es la persona que nos escribió, es donde yo puedo conectar con el Ninebox, por ejemplo. En ese otro eje, o en cualquiera de los dos, yo puedo medir potencial con una variable psicométrica de alguna característica psicológica que yo quiera medir, una habilidad, una competencia, etc. ¿Sí? Pero generalmente el desempeño es como lo que normalmente se utiliza. Entonces, con el otro eje yo puedo incluir este tipo de mediciones de habilidades, de competencias, etc. ¿Sí? Ideal que sean, ojalá, sobre la base de pruebas basadas en evidencia, ¿vale? Y conecto entonces con la otra pregunta que nos hacía Gaby. Nos decía, ok, lo que comentaste del marco teórico, ¿nos sirve para construir las variables a medir en evaluación de potencial? La respuesta sí, totalmente. Justamente esa es como la base de un edificio, ¿sí? Entonces, las pruebas tienen una base y la base es el modelo teórico. ¿Por qué? Porque sobre esa base tú dices, ok, yo quiero medir el potencial de liderazgo en mi organización. Pues necesitamos buscar quién ha hablado del potencial de liderazgo. Puede ser que encontremos N.000 autores que han hablado sobre eso, N.000 modelos en el mundo, pero puede ser que hayan un par de autores o un grupo de autores
muy reconocidos porque su planteamiento sobre lo que significa el potencial de liderazgo es muy aceptado académicamente, empresarialmente, ha sido muy debatido, existen muchas, digamos, como análisis al respecto y es muy respetado. Muy posiblemente yo me guío por ese, ¿sí? Posiblemente, o yo planteo uno también, y sobre esa base establezco las variables, como tú dices, efectivamente, Gaby, a medir en el potencial. Y luego sobre eso es que yo estructuro las preguntas y le estructuro todo el proceso de ítems que mencionamos hace un momento, ¿vale? Entonces, muchas gracias por sus preguntas. Se nos está agotando el tiempo, pero ha sido un espacio súper bonito, súper valioso. Les agradecemos a todos ustedes por estar siempre aquí muy conectados y por permanecer, porque ya se nos está acabando, nos quedan un par de minutos de la sesión y siguen acá conectados. Todavía creo que tenemos espacio para un último comentario acá. Bueno, aquí Efraín nos está diciendo, bueno, que salen una serie de preguntas cada vez más. Eh, Dice, en un mismo test uno puede medir diferentes, perdón, en un mismo test uno puede medir potencial de distintos aspectos como potencial de liderazgo, crecimiento. Mi sugerencia es que depende del modelo que uses. Si tu modelo teórico sustenta que eso sea así, que sea lógico y que sea compatible, está aprobado, hazlo. Pero si tu modelo, que normalmente creo que puede ser que encuentres esto segundo, diferencia esos elementos como potencial de liderazgo es una cosa, potencial de crecimiento es otra, potencial de innovación es otra, que es lo que yo pensaría que es lo más recomendable, es mejor diferenciarlo porque si no tú no vas a saber después finalmente qué potenciales estás midiendo, ¿sí? Entonces mi sugerencia es que si encuentras un modelo que reúna todo, que esté probado, bien, si no, ojalá lo puedas medir por separado, ¿ok? Me preguntan aquí también, Efraín, si está mal si nosotros demostramos el desarrollo de competencias de los colaboradores contra avance o necesitamos forzosamente alguna metodología cuantitativa fría matemática. Por ejemplo, si yo demuestro que el departamento de producción ha estado haciendo cursos UBITS que impactan el liderazgo, idiomas o gestión de procesos, siendo ese su top 3, con eso yo puedo decir que se están desarrollando o no, ¿es suficiente? Ok, con esta última pregunta y sé que nos pasamos un minutico más y gracias por permanecer, pero creo que es muy útil. Yo creo que hace parte, sí, hace parte, es un buen insumo de información para mostrar, sí, el avance en los planes de desarrollo. Nuestra sugerencia desde UBITS es que no nos quedemos solamente con eso, midamos el talento. ¿Cómo? Con pruebas, con assessments, por ejemplo, con productos que estén valorando la percepción y la evidencia. Es nuestra recomendación para que esa manera sea mucho más eficaz.